razones están basadas en la intención de dominación del hombre sobre la mujer dentro de las relaciones de pareja, en la que se considera pues, que el autor es un ser, considera a la otra parte como un ser inferior y vulnera su derecho a la igualdad. La 257 del 2020 igualmente habla ya de la compatibilidad, cosa que doctrinalmente se discutía, de la agravante de género con otras agravantes como la de parentesco. Ya pues, se aplica con bastante asiduidad, pero hubo que derribar algunos muros jurisprudenciales porque en principio no se tenía claro esta aplicación y esta posibilidad de compatibilidad de ambas agravantes. Nos encontramos también la sentencia del Tribunal Supremo 59/2021, en la que, de nuevo, cuando hablamos de la circunstancia, el ámbito de aplicación de la circunstancia agravante por razones de género, se hace referencia al elemento adicional que refleja la grave y la arriesgada desigualdad de perpetuar esos roles de género asignados tradicionalmente a los hombres y a las mujeres, conformados sobre el dominio y la superioridad de aquellos con supeditación de ellas. Y bueno, los riesgos de seguir reproduciendo esquemas socialmente asentados y sobre lo que hay que tratar de deconstruir, ¿no? Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias del año 2017 hace referencia a un agresor, bueno, un asesino, ¿no? Asesinó a su pareja propinándole golpes con una mancuerda metálica y se probó que había una relación sentimental estable que era análoga a la matrimonial. Y bueno, el hecho ilícito en el que se produce esa dominación en toda la relación es determinante para entender pues, el contexto en el cual se aplica la agravante. Se acreditó en ella que, fijaros, el contexto, la importancia de examinar el contexto de la víctima, ¿no? Fue distanciando a la víctima de su círculo de amigos, la mantuvo aislada y sometida, ejerció un control absoluto sobre la misma en todos los aspectos de su vida, tanto afectivo como familiares, y imponiéndole un criterio es referente a relaciones sociales, cuestiones económicas, anulando su capacidad de decisión hasta acabar con su vida como acto final de dominación. Bien, dentro bueno, de la jurisprudencia reciente que se ha publicado por la Unidad Especializada de Delitos de Odio, nos estamos encontrando jurisprudencia muy rica, muy sistematizada. Entre otras, bueno, nos encontramos estas sentencias, la 722/2023 y la 799/2023 del Tribunal Supremo, que analizan también un análisis sobre la compatibilidad de las circunstancias mixtas de parentesco y el agravante de género. Lo que al principio parecía ser una anécdota ya se ha convertido en una jurisprudencia asentada y entendemos que en el momento en que se actúa con móviles de discriminación basada en la dominación, volvemos al contexto de dominación, de sometimiento, por considerar el autor a la mujer como un ser inferior, la desprecia y vulnera su derecho a la igualdad. En este repertorio voy a entrar sobre otro motivo de discriminación importante para la ciudadanía sexual, que es el motivo de discriminación por orientación sexual. Tenemos una sentencia de 24 de julio de 2016 del Juzgado de lo Penal de Gijón, en el que, bueno, esto es importante en cuanto al análisis contextual. No existiendo ningún incidente previo ni provocación, muchas veces tenemos casi que justificar el por qué se produce la denuncia, se produce una agresión que está motivada precisamente porque previamente se había manifestado por parte de la víctima su condición de homosexual, ¿no? Este agravante, pues efectivamente el juez considera que los acusados autores lo han hecho por una razón y la razón es precisamente la orientación sexual del agredido y la homofobia la causa del ataque. La sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 151 de 2015, de 23 de septiembre, también estima el agravante 22.4 en la circunstancia en la que dos personas pretendieron primero molestar a un ciudadano en un pasacalle y después lo agredieron y se burlaron de él por su condición de homosexual. La víctima, bueno, emitieron, por supuesto, como en estos casos se hace, además de insultos soeces, se hicieron referencia a su condición sexual y fue un móvil, de nuevo, homófobo, el que guía la acción ofensiva. El motivo, el prejuicio discriminatorio, tiene que ver con la causa por la cual se realiza el hecho del esta otra sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del año 2023 analiza también un delito de odio cometido no solo contra las personas por motivo de su orientación sexual, y esta es muy importante, sino también sobre las personas que le acompañan
¿no? Muchas veces dejamos fuera esta discriminación extensiva, ¿no? A los familiares, por eso hablo de las familias, ¿no? O de los acompañantes o de los amigos, ¿no? Que se sienten igualmente agredidos y igualmente son víctimas, ¿no? Se refiere a expresiones que el acusado se dirige contra una chica que acompaña a las víctimas, dos hombres que estaban en actitud cariñosa, una pareja de gay, y le dice: hija de puta, ¿qué coño haces con estos maricones? Te voy a violar. Estos no pueden dejarte preñada. A ver si te quedas embarazada porque te voy a violar. Bien. Estas presiones vejatorias claramente se producen por parte o se materializan por parte del acusado a quienes acompañan a alguien y van contra esta víctima por su orientación sexual. Esta actitud, nos dice ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es una actitud humillante, vejatoria y despreciativa que denota animadversión e intolerancia hacia estas por su orientación sexual, afectando a los valores constitucionales como son la dignidad humana y la no discriminación por razón de orientación sexual. Importante la doctrina del grupo, los grupos Diana. Tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de la aplicación del agravante del 22.4 que tenemos unos grupos específicos hacia los que va dirigido siempre este tipo de delitos y que tenemos que, dentro de la interpretación extensiva, tener en cuenta su consideración dentro del grupo, porque efectivamente el delito no se produce contra la persona, sino contra el grupo en el que se encuentra incluido. Bien, esta otra sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia hace también referencia, pues, a demonizar a un colectivo concreto, construyendo una imagen del grupo de los miembros como seres incapaces de educar. Se trata de una pareja, de un matrimonio igualitario de mujeres, y se publica en un blog en Facebook una carta dirigida, pues, contra la capacidad, mm, una crítica, la capacidad sobre matrimonios igualitarios de adoptar y de tener hijos, y se hace una, bueno, hacen expresiones que tienen que ver contra la falta de capacidad parental, y también agreden eh, al menor, pues, que ha sido adoptado. En cuanto a la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, la sentencia 465/2023, también, de nuevo, insultos homófobos que se cometen y se reconocen como pertenecientes al 510.2, en el cual, pues, se condena por un autor del delito del 510, en el cual hay una serie de insultos a la víctima de un vecino, en el que se va repitiendo una conducta. No estamos hablando de un hecho aislado, sino una persona a la que se dirige continuamente su vecino como maricona, cabrón, hijo de puta, asqueroso de mierda, maricón de mierda. Y va unida con connotaciones negativas relacionadas con la dignidad del perjudicado. Esta actitud humillante, despreciativa, va en contra de los valores constitucionales de la dignidad humana y la no discriminación, y tiene una afectación clara sobre bueno, la situación moral de la víctima. Otra sentencia también del año 2023 de la sesión segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba hace referencia. Este es un grupo de personas que integra un colectivo que precisamente trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas, inmigrantes o colectivos vulnerables, de colectivos LGTBI, y abanderaban, pues, una insignia de color arcoíris, y estaban pasando por una finca cerca por la ruta senderista de Santo Domingo de Córdoba, y el procesado, que tenía una parcela cercana, se acercó a ese grupo con camino de tierra con la intención de humillarlos, menospreciarlos y amedrentarlos por su orientación sexual, y profiere determinadas manifestaciones, bueno, insultos, vejaciones, que forman parte precisamente de una sentencia, bueno, que llega a una sentencia condenatoria del 510.2, diciendo manifestaciones como: estáis infectando el campo, iros a las Naciones Unidas a infectar allí maricones infectados, ¿cómo os voy a meter un palo por el culo? Que es lo que os gusta, iros allí, maricones. Bien, cuando se analiza dentro de esta sentencia el peligro por las expresiones vertidas, basta que sea potencial. Es lo que decía antes Carmen. No estamos hablando de que se tiene que haber un resultado, es un delito en el cual se tiene en cuenta precisamente el peligro, ¿no? Los elementos del tipo, pues, el elemento nuclear del hecho delictivo son las expresiones, epítetos. Me sirve esta delimitación de los elementos del tipo penal para todas las anteriores que he hecho referencia. Es decir, el elemento nuclear del hecho delictivo son las expresiones, epítetos calificativos que contienen un mensaje de odio. Está estructurado la forma de delito de peligro, porque se concreta
con el propio discurso de odio, que lleva implícito el peligro al que se refieren los convenios internacionales, lo que surge la tipicidad. Y en cuanto a la constatación de unas ofensas incluidas en el discurso de odio, supone ya la realización de esa conducta que provoca directa o indirectamente esos sentimientos o violencia y discriminación. Se tratan de expresiones que son graves y hieren los sentimientos comunes a la ciudadanía. Bueno, no requiere un dolo específico, sino suficiente la concurrencia a un dolo básico en que se ha constatado que a partir de las expresiones vertidas, ¿no? En relación a esto, entender que efectivamente se produce un claro rechazo en estas expresiones a la orientación sexual y menoscabo a la identidad de la dignidad de las personas a las que se ha agredido. En la sentencia en que os decía con anterioridad, que ya llega al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, del delito de lesión a la dignidad del 510, de esta pareja que, bueno, que había adoptado a una menor, se produce pues, una condena también del 510 por publicar y difundir una carta, ¿no? A través del perfil de la red social Facebook. Falta groseramente a la verdad y con ánimo de humillar y denigrar gravemente a las perjudicadas. Esa carta se mantiene, lo que hablábamos, ¿no? De la persistencia en el delito en esa publicación, esa premeditación en escribir precisamente un mensaje que se publica y que no me sirve como un acto aislado en el que yo he tenido una reacción frente a un contexto determinado, sino que efectivamente hay una vulneración no ha habido vulneración del derecho a libertad de expresión y bueno, es un ejercicio, no es un ejercicio legítimo el derecho a libertad de expresión. eh, el discurso fóbico persigue, en este caso, el rechazo, la exclusión y ofender en la dignidad a quienes comparten el ideario de las personas intolerantes. Bueno, en esta sentencia estamos hablando pues que se imputa, entre otras cosas, no tiene desperdicio todo el contenido de la sentencia, se produce una intromisión ilegítima en la vida personal y familiar de la menor y de sus dos progenitoras. Al divulgar datos se producen también imputaciones inveraces sobre aspectos que afectan a su intimidad, a la fama y el buen nombre de las dos progenitoras. Y fue mucho más allá en su misiva pública el acusado, pues un mensaje explícito sobre la inaptitud intrínseca de una pareja constitutiva por persona del mismo sexo para adoptar, haciendo cuestionamientos fundados sobre la orientación sexual de la adoptante y de su esposa. Bueno, la insinuación del pronóstico del abandono posterior de las parejas que someten a los menores adoptados, afirmaciones o referencias sobre la condición o orientación sexual de las progenitoras han también menoscabado la dignidad y los derechos básicos como persona también de la persona adoptada y, bueno, todas las expresiones peyorativas sobre la orientación sexual de las aludidas, la pertenencia a un colectivo precisamente caracterizado por esa orientación. El descrédito, el menosprecio, la humillación, la afectación real, el motivo discriminatorio están perfectamente acreditados en esta sentencia. Bien, la sentencia 490-2023 de la Audiencia Provincial de Valencia se condena a un acusado, autor también de un delito del 510, por la difusión de un artículo que se publicó en una página de formación política con el título El Chueca Virus 22 y bueno, se produjo, después tenía enlaces también con redes como Twitter y Facebook y bueno, atribuía al colectivo LGTBI el origen de la enfermedad conocida como viruela del mono. Ya sabéis muy bien cómo se ha llevado a cabo por parte de los más medios, ¿no? De los medios de comunicación, cómo se ha trabajado esta noticia sobre la viruela del mono, ¿no? Se ha vuelto otra vez a utilizar, ¿no? Al colectivo para relacionarlos con virus, con enfermedades, pero desde luego las expresiones que se vierten en estas publicaciones lo que tratan es de propagar el desprecio, la hostilidad y la animadversión. Bueno, hay un ambiente de hostilidad, rechazo hacia el colectivo. Las expresiones dicen cosas como: me parece ser que no hay duda que la transmisión se efectúa no por ser gay, sino por realizar prácticas sodomíticas perversas en locales de ambiente. Se hace referencia pues que son comportamientos sexuales de los pies de aceite, se están convirtiendo de nuevo en un problema de salud pública. Y de los gordos está lacra vírica, se hace referencia al colectivo marica, elegido por Dios como poseedor de todas las virtudes y facultades, franca, riña, esacuo y contra las tribus de las hembronas.
y bueno, se habla pues que es una perversión su comportamiento y sobre todo si son LGTBI, sector maricón perdido, que es como ser bujarrón, pero con derecho a subvenciones, ayuditas del Estado. Hablan de degeneración moral. Bueno, esta sentencia no tiene desperdicio porque, desde luego, el contenido homófobo se despliega en una vertiente. Y bueno, hablamos lo de la difusión, la propagación, contenidos que hasta que se retiran el daño que hacen, porque se están muchas veces publicando en espacios que se proponen o que se presentan como centros de formación, páginas a lo mejor de grupos ideológicos ultra y que llegan de repente, se difunden de una manera brutal y llegan bueno, a un colectivo y hacen un daño absolutamente irreparable. Bien, esta sentencia, bueno, eh, la Audiencia Provincial de Barcelona, también la 160/2020, no sé cómo ando de tiempo, alude pues a la circunstancia del año moral. Me gustaría que trajera a colación la importancia, ¿no?, de entender que en el momento en que se produce una condena por el 510 o contra la integridad del artículo 173.1, se está creando un clima de terror. Y ese clima de terror llena de inquietud y miedo, zozobra, ansiedad a las víctimas, ¿no? Y bueno, ese daño psíquico, por supuesto, provoca una afectación a valorar muchas veces por el perito la importancia de esa pericial forense, ¿no?, que traigamos a la causa una valoración específica, porque efectivamente ese daño moral a veces se perpetúa y provoca secuelas en la víctima que son perfectamente indemnizables. Bien, en cuanto a la Unión Europea, si entramos un poco en todo el contenido, ¿no?, de la jurisprudencia, los discursos de odio y de violencia, me he pasado ya. Bien, hace referencia, bueno, pues que ya hace muchísimo tiempo, ¿no?, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el discurso homofóbico y transfóbico viola el artículo 8, el 14 de Convención Europea de Derechos Humanos por su efecto humillante y estigmatizador. Es algo ya absolutamente consolidado, ¿no? Es doctrina jurisprudencial. Los Estados miembros tienen la obligación positiva de proteger e investigar el discurso de odio. Esta obligación es exigible cuando el discurso de odio está motivada por la discriminación de orientación sexual e identidad de género real o percibida a una persona. Habla pues que queda al margen de apreciación al Estado en virtud siempre del artículo 8, porque restringido porque la orientación sexual y la identidad de género son facetas importantes de la vida privada, no es algo que yo guarde en mi casa, sino que forma parte de mi ciudadanía sexogenérica expuesta y absolutamente tiene que respetarse bueno, por parte de las autoridades, penalizar cualquier comportamiento que atente o discrimine a estos colectivos. Hay que, nos dice también la Unión Europea, reconocer un mayor nivel de protección no contraviene la libertad de expresión porque no es un derecho absoluto y se puede restringir según el artículo 10 del convenio. Jurisprudencia comunitaria tenemos muchísimas, os dejo ahí unas pinceladas para que veáis que ya pues desde hace ya muchos años se está haciendo un desarrollo del año 2004 hasta la actualidad. Hace referencia a la que el repertorio de la unidad de delitos de odio nos expone recientemente. Esta sentencia me parece bastante significativa porque se trata de una publicación de cuentos destinados a jóvenes escolares, ¿no? Esta sentencia, caso Macate, Lituania, y bueno, se ordena la suspensión, ¿no?, de estos cuentos escolares porque se entienden pues, que como está destinado a jóvenes y aparecen relaciones amorosas y matrimonio entre personas del mismo sexo, pues que atenta contra el derecho de los menores. Bueno, pues se produce, por supuesto, una condena en este caso y se hace todo un despliegue respecto a esos prejuicios, ¿no?, que por parte de una mayoría heterosexual se tiene hacia una minoría homosexual y que esas diferencias son consideraciones de orientación sexual son absolutamente inaceptables por parte del convenio. Eh, y se dan además connotaciones interesantes, ¿no?, en cuanto a que se dice que las autoridades nacionales no pueden ignorar las realidades sociales y la existencia de diferentes tipos de relaciones en la sociedad en las que viven los niños y que el mero hecho de que algunas personas consideren cuestionables o inmorales determinados tipos de familia ni relación no puede justificar que se impida que los niños vean con normalidad precisamente estos modelos familiares.
Y precisamente alude al interés superior del menor, ¿no? Dice que, bueno, que no existe ni prueba científica ni datos sociológicos que sugieran la mera mención de la homosexualidad o un debate público abierto sobre la condición social de las minorías sexuales sea perjudicial para los niños, ¿no? También alude, pues, que la medida que los menores que presencian manifestaciones a favor de los derechos LGTBI están expuestos a estas ideas de diversidad, igualdad y tolerancia, la adopción de estos puntos de vista solo puede fomentar la cohesión social, ¿no? Me parece interesantísimo porque se alude también a organismos internacionales como la Paz, la Comisión de Venecia, la ECRI, el Parlamento Europeo, que critican que las leyes destinadas a restringir el acceso de los niños a contenidos relacionados con diferentes orientaciones sexuales, pues que no existen pruebas científicas y que en todos estos organismos se ha considerado pues que es perjudicial precisamente la censura o el no acercarles pues a un modelo educativo igualitario, ¿no? Ahora que estamos tan en debate que se habla de cuestiones ideológicas, no estamos hablando una vez más, ¿no?, de derechos fundamentales. Bien, os dejo ya que leáis con detenimiento porque de verdad el contenido es precioso, el desarrollo de la fundamentación jurídica esgrimida por la sentencia. Haceros referencia también a otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso una sentencia del caso Lenis de Grecia por comentarios homófobos vertido en un blog. Este era pues un arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa griega y llama, bueno, a los homosexuales escoria de la sociedad, defectuosos, enfermos mentales, y invita a la gente a escupirles, ¿no? Y bueno, pocos días después publicó otro artículo en ese blog personal y se hacía referencia, dejemos las cosas claras, ama al pecador, pero ocúpate del pecado. Hablaba de la inmoralidad, que eran repugnantes bueno, realmente en esta condena se hace también una referencia y un análisis sobre el poder de la influencia, la amplia difusión y que los comentarios están expresamente dirigidos al colectivo homosexual y que, bueno, aunque la crítica a determinados estilos de vida por motivos morales religiosos no está asientada por sí misma en la protección del artículo 10, cuando los comentarios van contra las personas LGTBI, su naturaleza humana y van acompañado de la incitación a la violencia, hay que considerar que el artículo 17 del convenio efectivamente se ve comprometido. Creo que no tenemos mucho más tiempo. Sí, efectivamente, os dejaremos la presentación para que ahondéis sobre el contenido y no sé si queréis pues, hacer alguna pregunta. Sí, si queréis hacer alguna pregunta o comentar alguna cuestión que no haya quedado clara. Sí. Quiero hacer una reflexión. Un día salió de televisión Papa Francisco, hizo una conversación privada, parece ser, que hizo una especie de compra, y no es ningún abordar por la conversación, y puede decir que hay mucho más imponente en ciertos sectores de la iglesia. No sé si eso sería susceptible de acercarse a bueno, ha hecho en otro país, podrá entrar en la a nivel europeo. Muchas veces que tratamos una diferencia, o sea, lo que nos parece bien aquí, no nos parece bien allí, o a la contra. Yo creo que eso es un acto discriminatorio contra los sectores de una reflexión. Claro, yo no me atrevo a calificar. Claro. Claro, sí. Si hablamos, bueno, si estuviéramos hablando lo podemos comparar con el caso Lenin, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Estamos hablando de un blog, un poder de influencia, los epítetos, las formas de repulsa, la incitación al odio, ¿no? A unos comentarios que puedan ser o no desafortunados, que en principio tampoco me voy a atrever a comentar en este foro. Sí. Sí, hombre, yo pienso que el comentario es muy, muy desafortunado. Sí, y sobre todo que es un hecho aislado, después se disculpan, dice que fue, bueno, que la palabra con el argentino, o sea, los términos argentinos, los términos... Sí, pero cuando estaban ya allí, cuando ya estaban en el banquillo, que es... Pero el derecho está cometido. Desde el momento que hace esas manifestaciones,
o son desafortunadas o son delito de discriminación. Es decir, tenemos que tratar todo exactamente igual. Por ejemplo, otra cosa que quiero hacer una reflexión, igual ya estaba en pasado, pero antes era muy jocoso escuchar a Arévalo o a ciertos humoristas en televisión, pues meterse con colectivos gay, de personas con discapacidad, del malgoso, del tonto, del no sé qué. Eso hasta hace muy poco estaba bien visto. Sí. Hoy día eso sería. Sí, Claro, hombre. no se ve. No, tiempo del próximo ponente. Sí, yo creo. Vamos fatal de tiempo porque tenemos a la próxima ponente, pero por no dejar la pregunta formulada y si quieren, tenemos aquí dos fiscales si quieren intervenir también. Yo creo que vamos evolucionando. Si miras las películas de hace 30 años, los médicos fumaban en la consulta. Vamos avanzando y afortunadamente en esta materia también. Yo creo que vamos avanzando mucho y desde luego hay comportamientos intolerables. El otro día yo veía una entrevista a Julio Iglesias que casi en fin, a la presentadora, y eso sería absolutamente inaceptable hoy en día, afortunadamente, ¿no? Entonces yo creo que pues avanzamos y desde luego España está avanzando muchísimo en esta materia y bueno, pues qué bien, ¿no? No todo es delito de odio, todo contrario, obviamente implica el odio. Claro. Y pueden ir así, tampoco protegemos más por eso. Sí, es lo que estábamos diciendo, que necesitamos pues eso, que se ponga en marcha la ley de igualdad y que tengamos pues un procedimiento administrativo para infracciones que desde luego no son delito, pero que tampoco deben ser nada. Entre la nada y la condena penal, bueno, pues hay un amplio recorrido y ahí pues la ley de igualdad que esperemos que se implemente. Por ahí había... Sí. Yo quería preguntaros por tu opinión jurídica en relación a estos casos que se han venido analizando, que tienen que ver cómo se puede ampliar ciertas figuras, por supuesto, en torno a los colectivos que pueden estar protegidos por el artículo 510, ¿no? Ha habido muchos intentos que tengan que ver, por ejemplo, con las propuestas de seguridad del Estado, o incluso esta polémica sentencia de la que hacía referencia, en este día también se mencionaba en Barcelona, en relación a las chicas que se habían entendido que habían sido objeto de discriminación en su condición de española, ¿no? Me parece, ciertamente se corre el riesgo o el peligro de entender que lo que realmente supone una protección cualificada en atención a que forma parte de un colectivo que no solo es objeto de discriminación, sino que además esa discriminación muchas veces o sea, tiene una historicidad, tiene una historia de opresión, hasta el punto de que se institucionaliza o se aplica sistemáticamente, consciente o inconscientemente, porque tenemos absolutamente arraigado en interiorizado. Entonces me parece muy peligroso que se abran marcos de posibilidad en lo jurídico para ampliar ese sujeto pasivo a instituciones directamente, cuando hablamos de seguridad del Estado, pero también me parece peligroso, por ejemplo, porque si nos referimos solo a un ejemplo de lo más burdo, pero que podría encontrarse así, ¿no? O sea, es como si yo, en mi condición de persona blanca, como el tipo hace referencia a una discriminación por motivo de raza, alguien que directamente me agrede claramente porque soy blanca, yo me creyera con posibilidades de ser protegida porque ha tenido una motivación racista, ¿no? Cuando claramente yo pertenezco a un grupo privilegiado que en momento alguno es objeto de absolutamente ningún tipo de discriminación. Entonces, una cosa es como el marco amplio que se define dentro del tipo de orientación sexual, de racismo, etcétera, etcétera, y otra cosa es entender que cuando hablamos de esos tipos lo hablamos en relación a colectivos muy concretos, que es muy peligroso que se pueda ampliar a otro, porque incluso desnaturaliza la propia necesidad de una protección mayor, ¿no? En esos colectivos, como si equiparara situaciones que son completamente desiguales, ¿no? Entonces, no sé qué opinión jurídica merece esa posibilidad de ampliación con la afectación que pueda tener, por más que nos pueda resultar desagradable, no toda opinión o no toda expresión, por más desafortunada que sea, tiene que ser necesaria nuestra iniciativa. Yo creo que, si me permitís, yo creo que la fiscal seguramente
ahora, porque la he Está. escuchado alguna vez, va a entrar en la prueba y va a entrar precisamente lo que tú estás diciendo, la posibilidad de abrir el marco el 510. Yo doy gracias a tu pregunta, pero para no comernos el tiempo, yo sé que ella va a entrar. La estoy viendo haciendo gestos con la cabeza. Todos hemos tenido experiencias, ¿no? En el tema del campo de los delitos de odio, con mejor o peor fortuna. Eh, Gracias a las dos, a Carmen, a Olga, ha sido un placer compartir la mesa con vosotras. Le voy a dar paso a que suba a la mesa Charo, Alice, mi compañera, a nuestra fiscal. Y de verdad, perdona que no te contestemos directamente, pero no hemos comido ya muchos minutos, pero de verdad que estoy seguro que vamos a saber sobre este tema mucho. Gracias.